Buenos días, Comisión Central de Disciplina Nacional del Valle del Cauca, en la ciudad de Cali, el 23 de junio del año 2022, siendo las 11 de la mañana, fecha señalante un radicado 36-001-2502, 00-2021-0494, compulsa de copias de Nelson Triana Cárdenas, juez coordinador del Centro de Servicios Judiciales de la Espada de Cali, denunciado Daniel Giovanni Neira Ríos, el circuito magistrado Gustavo Fernández Quiñones, declara abierta la audiencia de pruebas y calificación, haciendo constar la presencia únicamente de la oficial mayor del despacho, doctora Valeria Gómez Gómez, no comparece denunciado ni procuraduría. Doctora Valeria, buenos días. Científica, me lee cómo se notificó al disciplinado. Hágame el favor. Buenos días, doctor. Mi nombre es Valeria Gómez Gómez. Identifico con cédula de ciudadanía 1. Funjo como oficial mayor del despacho de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca. Ya le indico cómo se notificó el disciplinado. Se encuentra las notificaciones en el numeral 14 del expediente digital y se le enviaron por 472 a las direcciones Carrera Quinta, número 699, barrio Tecol, Rivera, Tolima, y Manzana F, Tolima, y al correo daniel.neirarios@gmail.com, comunicándole que se programó el 23 de junio a las 11 de la mañana, se le juntó el link de conexión de la audiencia y la copia digital del proceso. Y hasta el momento no hay devoluciones. Y me mandaron al correo daniel.neira.rios@gmail.com. Sí, señor. daniel.neira.rios@gmail.com. ¿Será que es profesor de alguna universidad o qué? Vuelvo a Yo marcar. aquí ya vuelvo a marcar. Aquí dice Rovira, Colombia. Él aparece en WhatsApp, ¿yo? En Facebook, perdón. Bueno. No, timbra una vez y no se va como sin señal. En Twitter aparece Daniel Neira Ríos. @Daniel Neira Ríos. Bueno, vamos, son las 11:11, vamos a requerirlo para que justifique la razón de causa por la cual no compareció. Pasado ese término, si no lo hace o no comparece o no justifica, se designará defensor de oficio con quien se continuará con la actuación. Doctora Valeria, procedemos a fijar fecha y hora para continuar con esta investigación. Doctor, ya me devolvió la llamada el doctor Daniel, lo tengo aquí en el altavoz. Dígale que se conecte, por favor. Su señoría, de hecho me sale cuando inicie la reunión, avisaremos a los usuarios que estás conectado. Lo enviaste un pantallazo, envié un correo electrónico mostrando que estoy a la espera desde faltando 15 minutos para las 11. Doctor, por favor salga y vuelva a ingresar porque acá no me aparece su solicitud. Entonces salga del link y vuelva a ingresar. Listo, ya lo hago. Bueno, ya lo hago. No me voy a colgar de todas maneras. Ah, bueno, listo. De hecho, me estaba mirando que me llegó ya respuesta automática del mensaje. ¿Qué se me hizo? ¿Este número tiene WhatsApp? Sí, señora. Le voy a enviar el link por WhatsApp Listo, para ver perfecto. si de pronto está de pronto incorrecto el link. Listo, sí, señora. Pues última vez, si no, pues para conectarme al celular o algo. Dale pues entonces para poder revisar el WhatsApp. Ok. Ya le estoy enviando el link, doctor, ya va a ingresar. Doctor, buenos días. Identifica, por favor, y con su cédula y su tarjeta. Sí, señor. Muy buenos días, su señoría. Daniel Giovanni Neira Ríos, cedulado con el número 1105-670-628. Documento. Gracias. Soy portador de la tarjeta profesional 256-969 del Honorable Consejo Superior de la Judicatura. Gracias. Voy a explicarle cómo vamos a desarrollar la diligencia. Le voy a leer la compulsa
Una vez leído este PRO a rendir versión libre sin la fórmula de juramento, para lo cual le advierto de conformidad con el artículo 33 de la Constitución Política de Colombia, no está obligado a declarar contra sí mismo, contra su cónyuge, parentes cuarto grado de consanguinidad, segundo grado, primero civil, tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a no discriminarse, tiene derecho a solitario a aportar pruebas, tiene derecho a confesar la falta antes de la formulación de cargos, para que se haga acreedor los beneficios de la atenuación de la sanción, siempre y cuando carezca antecedentes disciplinarios. Terminada la versión, abriremos la etapa de pruebas donde se decretarán las pruebas pertinentes conducentes necesarias, se rechazarán las superfluas necesarias, pues regularmente llega a decisión que admite los recursos de represión de apelación y inmediatamente se procede a la decisión. Terminada la etapa de pruebas, procedemos a la evaluación de la investigación mediante la formulación de cargos y la terminación del proceso. Doctora Valeria, lea la compulsa y los correos electrónicos, por favor. Proceda, por favor. Señor, dice, señores honorables magistrados, Comisión Seccional de Disciplina Judicial, referencia disciplinaria, abogado Daniel Giovanni Neira Ríos. Cordial saludo, es un hecho conocido que mediante acuerdo PSAA 05-3232 del 22 de diciembre del año 2005, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura creó a partir del 1 de enero de 2006 el Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados Penales de Cali, en pro del cumplimiento de las funciones administrativas que surgieron con la implementación del nuevo sistema penal acusatorio. Cada año la misma colegiatura solicita a la Sala Penal del Honorable Tribunal Superior la designación de un juez penal municipal con funciones de control de garantías de la localidad para que ejerza dichas funciones, mismas que fueron encargadas desde el pasado 21 de diciembre de 2020 mediante resolución número 015 del 3 de diciembre suscrita por la doctora Mónica Calderón Cruz. En virtud de dicho encargo como juez coordinador y del juicioso estudio que realizará de los funcionarios que cumple el centro de las funciones que cumple el centro de servicio respecto a los despachos penales de esa localidad y los municipios de Yumbo, Jamundí, Dagua, La Cumbre y Viges, inició la labor de implementar estrategias que optimizaran el trabajo de la dependencia que ahora dirijo, por lo cual fue institucionalizado, entre otros, en el área de reparto de las audiencias programadas, un formato de solicitud de audiencias programadas, para que tanto los despachos como los solicitantes encontraran en esta una herramienta que les facilitara la presentación de sus peticiones sin omitir información necesaria para el desarrollo de las solicitudes, evitando con ello que fueran devueltas, suspendidas para su programación o no tramitadas debido a su ambigüedad, el cual para su cómodo manejo y entendimiento viene acompañado de una cápita de instrucciones. En la implementación de esta herramienta, que vale la pena resaltar, se encuentra en proceso de inclusión en el Manual de Calidad Sigma, avalado por el ICONTEC Internacional y de igual manera en trámite para ser publicado en la página de la rama judicial. Cada que un usuario solicita someter a reparto una solicitud, se les enviará el formato de audiencias programadas para que lo diligencien y logren presentar sus solicitudes de manera óptima, proceso que a la fecha ha tenido acogida en la comunidad judicial, tramitándose desde ello 943 solicitudes sin queja alguna. Es así como el pasado 19 de marzo de los corrientes, siendo las 8:08 horas, mediante el correo institucional del Centro de Servicios Judiciales csergarcali@sendo.ramajudicial.gov.co, fue recibida solicitud de audiencia preliminar asignada por el doctor Daniel Giovanni Neira Ríos, la cual en la misma fecha y siendo las 10:07 horas fue retornada al solicitante, indicándole de manera respetuosa que conforme a los nuevos parámetros establecidos por esta coordinación, las solicitudes deben ser tramitadas mediante el formato de solicitud de audiencias programadas, mismo que se le adjuntó en dicha devolución, señalándole de igual manera que quedábamos a la espera de la remisión del formato debidamente diligenciado para proceder a realizar el correspondiente reparto. No obstante lo anterior, y para mi sorpresa, dicha sugerencia respetuosa no fue de recibo por el usuario, abogado litigante doctor Daniel Giovanni Neira Ríos, quien de manera irrespetuosa, grosera, amenazante y constreñidora me ordenó someter a reparto su solicitud, so pena de ser denunciado por prevaricato por omisión, acompañado de la siguiente premisa. Abre comillas, invito al juez coordinador a que le dé una leidita a la Constitución Política y tal vez al hacerlo encuentre aquel principio de primacía de lo sustancial de lo formal, cierra comillas. En vista de su actitud vulneradora de mi calidad como juez de la República y en aras de no entorpecer el curso de su petición, le indiqué en una misiva enviada en la misma fecha las fallas de su solicitud relacionadas con la modificación y alteración del formato establecido.
pero que pese a ella se había sometido a reparto, correspondiéndole su conocimiento al Juzgado 24 Penal Municipal con funciones de control de garantías. De igual manera, le indiqué que iba a poner en conocimiento de esta honorable comisión su comportamiento con el fin de que se estudiara la falta cometida en contra de este funcionario, solicitándole que en lo sucesivo se refiriera a los funcionarios judiciales con el debido decoro y respeto que este cargo merece. Conforme al relato anterior, me permito de manera respetuosa solicitarles se investigue la falta disciplinaria en que pueda incurrir el doctor Daniel Giovanni Neira Ríos, abogado litigante, identificado con cédula 1-105-670-628, tarjeta profesional 256-969 del Consejo Superior de la Judicatura, con domicilio profesional en la carrera quinta, número 699, Barrio Centro, Rovira, Tolima. Email daniel.neira.rios@gmail.com. Ello al amenazar y utilizar palabras desobligantes en contra del suscrito al peticionarle diligenciar un formulario para la presentación de una solicitud de audiencia programada. Agradezco la atención prestada y anexo a la presente las piezas documentales en las que consta lo anteriormente señalado. Atentamente, Nelson Triana Cárdenas. Doctor, tiene el uso de la palabra si va a rendir versión libre. Sí, señoría. Voy a hacer uso de esa facultad, indicando que me referiré inicialmente a la situación fáctica que origina el proceso disciplinario y seguidamente o complementariamente a invocar unos ingredientes normativos y jurisprudenciales que me respaldan y que permiten rogar desde la misma versión libre el archivo de la actuación por atipicidad o por lo menos su archivo por la concurrencia simultánea de varias causales de ausencia de responsabilidad. Bajo esos pilares, efectivamente, soy conocedor que me encuentro el día de hoy en el banquillo de los acusados y que ello pues obedece a la compulsa de copias que me hiciere el doctor Nelson Triana Cárdenas en su calidad de juez coordinador del Centro de Servicios Judiciales de Cali. El doctor Triana Cárdenas afirma, entre otras cosas, básicamente que fue amenazado, que además fue constreñido y que de paso fue irrespetado. Sin embargo, causa curiosidad que esas conclusiones de irrespeto, de grosería, de amenaza y de constreñimiento, que me hacen ver prácticamente a mí como un bandido, pues amenazando a un juez, se circunscriben exclusivamente a lo que el señor juez plasma de manera literal en su queja o en su compulsa, diciendo que básicamente, y lo reitero, abro comillas, invito al juez coordinador a que le dé una leidita a la Constitución Política y tal vez al hacerlo encuentra que el principio de primacía de lo sustancial sobre lo formal, cierro comillas. De allí que hay ese constreñimiento, esa amenaza, esa grosería y ese irrespeto, simplemente por lo que de manera literal... Perdón, abogado, lo que pasa es que a ver, doctora Valeria, ¿usted no leyó el correo electrónico que mandó el doctor? Y le dije que lo tuviera listo. Sí, señor, ya. O sea, continúo, se suspende mi versión. Un momentico que vamos a leer porque es que no sé por qué la empleada no cumplió con la orden impartida. Léala, por favor, completo, como le dije, que había que leer. Dice solicitud de audiencia de sustitución de medida. Buenos días a todos. Se remite solicitud para el radicado 76-00160 000-2021-0042 adjunto, la cual les corresponde por reparto del día de hoy. Se reenvía formato solicitud del peticionario. Por favor, encontrar en líneas abajo acta de reparto de manera digital. Buen día, doctor Daniel Giovanni Neira Ríos. Favor, encontrar adjunto oficio número 731 el 19 de marzo de 2021, respuesta a la solicitud allegada a esta dependencia judicial a través de correo electrónico el día 19 de marzo de la presente anualidad. Cordialmente, Lady Andrea Rojas, Centro de Servicios. Y aparece el correo del 19 de marzo de 2021. Le informo que mi solicitud tiene toda la información necesaria para que se dé el trámite correspondiente. Si no la somete de inmediato a reparto, presentaré denuncia por prevaricato por omisión y la acción de tutela por denegación del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia. Invito al juez coordinador a que le dé una leidita a la Constitución Política y tal vez al hacerlo encuentra que el principio de primacía de lo sustancial sobre lo formal. Y aparece la respuesta que le da el juzgado, dice Santiago de Cali.
quería hacer esa aclaración porque es que no sé la empleada porque no obedeció. Siga, por favor. Gracias, su señoría. Decía que entonces esa exposición literal de una invitación a leer la Constitución y que allí se encuentre al hacerlo el principio de primacía de lo sustancial sobre lo formal no es algo que pueda considerarse como una amenaza ni un constreñimiento. Mucho menos si a ello simplemente se le adjunta el correo electrónico, que efectivamente son míos y no quito ni una coma de esas manifestaciones, en donde se advierte al señor juez, no una cosa es una advertencia de unas consecuencias frente a una decisión y otra cosa es una amenaza que requeriría hasta de la intervención de la Unidad Nacional de Protección. La advertencia es que si no se da trámite a una petición que cumple con todos los requisitos para ser tramitada, pues eso acarreará esas consecuencias que no son otras que la acción de tutela, como en efecto ocurrió, y la respectiva denuncia por prevaricato por omisión, que todos los abogados conocemos que el prevaricato por omisión es una conducta que establece el legislador y en donde dice que aquel funcionario público que omita o retarde, es uno de los verbos rectores, el retardar el cumplimiento de sus funciones, incurre en aquella conducta. Decirle al funcionario judicial que la actitud que está tomando de devolver una solicitud a un defensor genera esas consecuencias y que por lo tanto es necesario que continúe con el trámite, no puede considerarse ni como una grosería, allí no hay ni la más mínima vulgaridad en ese correo, tampoco como un constreñimiento, ni mucho menos como una amenaza. Porque imaginémonos ahora la acción de tutela vista como una herramienta intimidatoria, cuando simplemente se acude a un juez constitucional a que haga esa ponderación de derechos. En todo caso, entonces, considero que además lo que estaba en juego no era cualquier tipo de solicitud. Ponemos que se trataba de una solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento, es decir, que es una audiencia que gira en torno al derecho fundamental a la libertad y por lo tanto considero que no podía de ninguna manera negarse el trámite. Es más, es que me devuelve la solicitud con una increíble y extravagante excusa de que mi petición de audiencia de control de garantías fue presentada en un formato cuyo pecado es que lleva el membrete de mi empresa y que ese membrete al señor juez no le gusta, sencillamente porque exige que las solicitudes se hagan en un formato que lleve el membrete del Centro de Servicios Judiciales, porque según entendí y además lo plasma en la queja, ese formato pues lo van a incluir en un manual y que todavía ni siquiera estaría publicado, al menos no para esa fecha, y que por lo tanto entonces pues digamos no es tan asequible como pareciera. En todo caso, independientemente de que estuviera ya estandarizado dentro del centro de servicios, considero que cuando se me envía esa razón electrónica a través de la secretaria de que no se me va a someter a reparto la petición de libertad, que le ve en representación de un patrón de la Policía Nacional asignado para ese momento en la cárcel de Villahermosa en Cali, es que ni siquiera estaba con domiciliaria, hasta que yo no cambie el formato de mi oficina por el formato que al señor juez le gusta, obviamente mi reacción no iba a ser, y lo digo con todo respeto y de manera pedagógica, como la de un esclavo que cumple caprichos de un amo. Pues yo no nací en esa época, sino que mi reacción fue a partir de lo que me enseñan en la universidad, y es que el abogado de verdad, quien se quema las pestañas, además haciendo especialización, maestría y hasta doctorado en esa asando, no precisamente acudo a esas formaciones permanentes para dejar pisotear ni mis derechos ni de la persona que está sometida al poder punitivo del Estado. Además, cuando no se había visto jamás, al menos tal vez desde el 2014, la experiencia no me ha sido la suficiente, pero no, es la primera vez que encuentro que se me critique un formato, es decir, que entremos a debate sobre si el tamaño de la letra, tipo de papel, el orden de la información, y que además básicamente el juez me acuse de plagio, porque vemos cómo en la queja dice, abro comillas, en una misiva, abro comillas, en una misiva enviada en la misma fecha, las fallas de su solicitud relacionadas con la modificación y alteración del formato establecido, cierro comillas, es decir, que básicamente el señor juez dice que yo cogí el formato de él, lo modifiqué y lo alteré, acusación temeraria del despacho contra mí. Y lo digo porque ese formato que el señor juez dice que yo prácticamente le estoy plagiando, es el formato que he utilizado desde el 2014 en distritos judiciales donde ejerzo mi profesión, tales como Ibagué, Buga, Cartagena, Cúcuta, Arauca, Barranquilla, y que ha sido aceptado hasta por el complejo judicial de Palo Quemado, que es el más grande en el país,
y que nunca ha tenido ningún inconveniente porque cumple con los derroteros, con información básica para ser tramitado. Entonces, no coincido que se me acuse de plagio, diciendo, obviamente en esos otros términos, que yo modifiqué, alteré un formato porque no conocía para ese momento de la radicación que el señor juez Nelson Triana Cárdenas hubiera tenido implementado ese formato. Me vine a enterar cuando me devuelve la solicitud. Entonces, por lo tanto, pues considero que no se me podía exigir diligenciar un formato sobre el cual yo no tenía conocimiento y mucho menos diciendo que es que yo se lo plagié. Si tal vez yo tuviese conocimiento de la existencia del formato antes de la realización de la solicitud, pues podría eventualmente, si yo quiero, cumplir con el formato. ¿Y por qué lo digo como si yo quiero? No porque se trate de una actitud retadora, ni más faltaba, sino porque justamente ha sido la constitución política como carta magna de nuestro país que dice que los formatos están abolidos y que por lo tanto, además, ni en el sistema procesal, ni en nuestra ley 906, ni en ninguna otra norma se encuentra establecido que se tenga que hacer sí o sí en ese formato. De hecho, la queja empieza por expresar que ese formato el señor juez lo hizo inicialmente como una manera de facilitar que los usuarios pudieran pues tener una información completa al momento de radicar una solicitud, totalmente válido. El problema es que mi solicitud no adolecía absolutamente de nada, es decir, no faltaba ni un solo dato que impidiera la realización de la audiencia. Por lo tanto, para el que no sabe cómo se hace esa solicitud, pues fácilmente pide el formato y se ayuda, como ocurre en muchas dependencias del Estado cuando se trata de erradicar derechos de petición. Tienen las entidades un formato, pero eso per se no quiere decir que el usuario que quiera erradicar un derecho de petición, o en este caso, por analogía, una solicitud de audiencia, tenga que hacerlo sí o sí camisa de fuerza en un formato, desde que lo puede hacer hasta en una hoja de cuaderno, a mano y con lapicero rojo, y el juez tiene, no es si quiere, tiene la obligación de tramitarla, porque de lo contrario la Constitución se convertiría en letra muerta. Justamente por eso es que hoy vengo ante la Comisión Seccional a reconocer que es totalmente cierto que yo le pedí al señor juez que leyera la Constitución, y hasta le advertí que si no me asignaba de inmediato juez de garantía, se ganaría la respectiva acción de tutela por denegación de la Administración de Justicia. Y que además la denuncia por prevaricato por omisión. Ambas cosas las cumplí, es decir, ambos escritos los radiqué y cuando radico la acción de tutela, pues obviamente casi que simultáneo llega el que se hace el trámite, por eso la acción de tutela finalmente se negó porque se consideró por parte de la judicatura pues que ya el hecho estaba superado, pero no porque no existiera la novedad, sino porque mientras se tramitaba, la admitían, la sometían a reparto y demás, pues se dio ese trámite. Esto quiere decir entonces que pues no estoy de acuerdo con la imposición de formatos, jamás acudiré a un juez de garantía sometido bajo los formatos, es decir, seguiré haciendo las solicitudes conforme mis formatos mientras estén completos y por lo tanto considero que efectivamente pues me arrepiento de haberle dicho al señor juez que leyera la Constitución, pero ese arrepentimiento, lo digo con todo respeto, es porque considero que debí ser más extenso, debí pedir que se incluyera en la lectura la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en especial el artículo 25, que se refiere a la protección judicial, porque yo al señor juez Triana Cárdenas no le estaba pidiendo un favor, le estaba exigiendo que acatara el compromiso del Estado colombiano ante la comunidad internacional, en donde se dice, abro comillas, toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier recurso efectivo ante los jueces, cierro comillas. Y surge el interrogante defensivo en esta versión libre. ¿Qué sencillo y rápido puede ser exigir un formalismo que le devuelve al usuario una solicitud que porque está en un tamaño de letra o en unos cajoncitos que no le gustan al despacho? Cuando se está tramitando una petición de libertad, eso es anticonvencional. De hecho, también considero de manera respetuosa que debí incluir en la recomendación de la lectura el artículo 11 del Código Transversal de todos los códigos. O sea, me refiero al Código General del Proceso, que es la ley 1564 del 12 de julio del 2012, que establece, abro comillas, el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial, cierro comillas. Y en su parte final, esa ordena la ley, no lo dice Daniel Neira, sino que lo ordena la ley, abro comillas, el juez se abstendrá de exigir y de cumplir formalidades innecesarias, cierro comillas. Por lo tanto, considero que decirle a un funcionario judicial, a un servidor público en cualquiera de sus especialidades, que lea ese contenido normativo,
no es una falta de cortesía, no es una falta de respeto, ni mucho menos puede considerarse como un constreñimiento. Pues vemos que la 1123 de 2007, que es la que me genera que me siente acá, me obliga a ser cortés, no hay duda, pero también me obliga seguidamente a exigir vehemencia, a tener vehemencia frente a los servidores, frente a las personas con las que comparto los diferentes procedimientos. Y además, cuando yo juré, cuando me hice abogado, me hicieron jurar que sería fiel a la Constitución y a la ley, y a esa fidelidad es a la que me refiero cuando hago esas manifestaciones. Pero vale traer a colación en mi defensa que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial revocó justamente una sentencia que declaró disciplinariamente responsable a un abogado por un hecho similar a este. Y fue que en primera instancia una comisión seccional consideró que se había incumplido el deber consagrado en el numeral 7 del artículo 28 y la falta descrita en el artículo 32 de la 1123. Y en consecuencia, ¿qué hizo la Comisión Nacional? Absolverlo en segunda instancia, considerando que no existen faltas de respeto debido a la Administración de Justicia. ¿Y ello por qué? Porque dice el honorable magistrado Julio Andrés San Pedro Arrubla, en la decisión 63001, 11-10-2017, 037-303 del 9 de diciembre del 2021, esa alta corporación señala que en aplicación del numeral 7 del artículo 28 de la ley 1123, los abogados tenemos el deber de observar, pero también de exigir mesura, seriedad y ponderación y respeto en las relaciones con los servidores públicos, colaboradores, auxiliares de la justicia, la contraparte, abogados y demás personas que intervienen en asuntos de la profesión. Pero dice el doctor San Pedro que ello no imposibilita el derecho de los abogados a poner de presente los elementos que en su concepto contrarían la estructura procesal en la que está interviniendo. Y agrega el doctor San Pedro Arrubla que si bien los abogados en ejercicio de la profesión contamos además con cierta amplitud de la libertad de expresión, pues que no se puede valer de expresiones que afecten la honra y el buen nombre de los demás, pero que esas garantías fundamentales en todo caso deben ganarse por quien exige su protección. Y en este caso, pues, tenemos que ninguna de las manifestaciones hechas, es decir, el anunciar que se pueden acceder a unas acciones penales o constitucionales como la tutela, no son afectaciones a la honra ni al buen nombre, y que además son producto de una provocación del despacho cuando me devuelve una solicitud porque no está en un formato. Dice el doctor San Pedro en esa sentencia que los profesionales del derecho estamos facultados para reprochar las faltas que cometan las personas que intervienen en sus asuntos sin que ello constituya una falta disciplinaria. De allí que entonces, lo anunciaba al comienzo de mi intervención, estaba rogando con la versión libre, o lo hago, lo aterrizo a mi intervención, que efectivamente estamos frente a una atipicidad. Y esto significa que mi reproche al señor juez del Centro de Servicios por la exigencia de un formato no es más que obrar en estricto cumplimiento de un deber legal, que además constituye un obrar en el legítimo ejercicio de un derecho, como lo es el derecho fundamental por demás del acceso a la administración de justicia. Cuando me devuelve una solicitud me está denegando justicia. Y además que esa demanda de justicia, de trámite, pues se realiza en el ejercicio legítimo de una actividad lícita como lo es la abogacía, y corresponde ello además en un obrar en necesidad de defender un derecho propio como litigante y además un derecho ajeno en referencia al reo en ese momento, de una injusta agresión que penosamente emanaba de un juez con una sensibilidad muy alta para estar en el campo del derecho penal. ¿Esto qué significa? Que además de la tipicidad, con posturas como la del doctor San Pedro Arrubla de hace un par de meses, hace menos de medio año, adicionalmente concurren esas causales de ausencia de responsabilidad a las que me refería. Y la decisión que ese día tomé, que me tiene aquí, ya lo sé, y que era la decisión que tenía que tomar, de recomendar que se pusiera por encima la Constitución frente a cualquier formalismo, pues resulta siendo justamente es una provocación del juez coordinador, porque a estas alturas, con una Constitución que tiene prácticamente la misma edad mía, se me somete a una arbitrariedad abusando del cargo en una posición dominante. Y al respecto invoco, en esta versión libre en mi defensa, jurisprudencia constitucional. De hecho, la sentencia SU 061 del 2018 señala que existen defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
cuando se imponen reglas estrictas que obstaculizan la materialización de los derechos sustanciales, la búsqueda de la verdad y la adhesión de decisiones judiciales justas. Es decir, que estamos frente a un caso donde por la ciega obediencia a unas reglas no legales ni constitucionales, sino implementadas de manera discrecional por un juez que se inventa él para su propio despacho, el funcionario judicial abandona su rol como garante de la normativa sustancial para adoptar decisiones desproporcionadas y manifiestamente incompatibles con el ordenamiento jurídico, lo que obligan a una reacción del defensor de decir, espere, paremos ahí, revisemos la Constitución, y ojo, que si usted después de revisar la Constitución continúa en esa postura, eso le va a generar unas consecuencias. Por lo tanto, reclamarle a alguien que no sea arbitrario y que se apegue al sistema normativo patrio no es ser descortés, ni grosero, ni amenazante, ni constreñidor, pues no se le puede exigir a un abogado que ponga prácticamente tapete rojo al victimario en ese momento a la hora de decirle que es su obligación otorgarle prevalencia al derecho sustancial. Pues solo cuando ello ocurre es que se refleja la real función social del juez constitucional, que está instituido no para obstaculizar con formalismo, sino para efectivizar las prerrogativas fundamentales de las personas. Y al respecto dice la Corte Suprema de Justicia en su sala penal a través del magistrado ponente Diego Eugenio Corredor Beltrán, que también invocó como argumento de atipicidad para esta queja. Y es la STP 15341, radicado 119.878 del 3 de noviembre del 2021, en donde dice que la validez de una decisión adoptada judicialmente no solo se determina por el cumplimiento estricto de las reglas procesales, sino que además depende de la protección de derechos sustanciales, y que por ello se ha sostenido que el sistema procesal moderno no puede utilizar reglas de acceso como una razón válida para negar la satisfacción de tales prerrogativas, en la medida en que la existencia de las reglas procesales se justifica a partir del contenido material que protegen. Aquí pues no menciono entre comillas porque estoy parafraseando al doctor Corredor Beltrán, que dice que si hay un exceso en reglas, pues obviamente la decisión no tiene validez, y si la decisión que toma el juez de devolverme la solicitud carece de validez con esa postura del doctor Corredor, pues obviamente yo no estoy obligado a acatarla y lo que estoy es obligado a rechazarla. Mi formato de audiencia, honorable magistrado, es el que he radicado desde siempre, seguiré utilizando, tiene toda la información necesaria para convocar una audiencia, toda vez que tiene número radicado del proceso, listado de delitos que se investigan o juzgan, nombre del procesado con su lugar de ubicación, es decir, sitio de reclusión, además de la dirección del sitio de reclusión, correo del sitio de reclusión, nombre del fiscal del caso, la ubicación, la información disponible de los intervinientes especiales y mis datos indicando en la calidad de que actúo. ¿Esto qué quiere decir? Que es un formato supremamente completo, pero aún en el hipotético caso de que, como lo dice la queja, es que ese formato es para que no hagan falta datos, ni siquiera esa excusa es válida para devolverme la solicitud y para generar esa provocación en la defensa. Esto no porque yo lo diga, sino porque la sentencia T366 del 21 de octubre del 2021, la Corte Constitucional señala lo siguiente, abro comillas, para la sala es claro que el carácter rogado de la jurisdicción penal no dispensa a los operadores judiciales de tal especialidad de garantizar el efectivo acceso a la administración de justicia cuando observen que el desconocimiento del derecho por las partes procesales y o la desidia irresponsable de sus apoderados no permite el efectivo ejercicio del derecho a la defensa, especialmente cuando derechos fundamentales tan caros como el de la libertad personal se encuentran en juego, cierro comillas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo le advierto al señor juez que esto es motivo para una acción de tutela, no estoy diciendo mentiras ni lo estoy constriñendo, le estoy poniendo de presente que hay hasta tutelas que muestran que el camino es ese, la acción de tutela. Y dice además que esa acción de tutela además ampara derechos cuando hay, abro comillas, desidia irresponsable del apoderado, cierro comillas. Es decir, que aun cuando el abogado sea negligente en su solicitud, la Corte señala que debe darse primacía al derecho sustancial y procederse a la programación inmediata de la audiencia. Entonces, si cuando hay esa desidia irresponsable se debe tramitar de manera inmediata, lo dice la Corte Constitucional, no Daniel Neira, ¿cómo intentar censurarme a mí como defensor por haber presentado un formato de audiencia en debida forma y exigirle al juez que lea la Constitución antes de andar devolviéndole al usar una petición de audiencia, solo porque no la presentó con el membrete que al juez coordinador le gusta? Por lo tanto, considero que no solo hay esa visible atipicidad, porque la situación fáctica no evidencia que decirle a alguien que lea sea realmente una configuración de un componente normativo disciplinario, pero pues si el señor magistrado, la sala, considera que oponerme a esa arbitrariedad invocando la Constitución debe castigarse, pues pongo a disposición mi tarjeta profesional, porque lo digo de manera muy respetuosa, el día que yo tenga que agachar la cabeza cuando vea que se pisotean los derechos de quien está preso,
ese día yo gritaría al mundo que escogí la profesión incorrecta. Sobre todo porque le expreso, señor magistrado, en mi defensa, que yo sé que se siente estar preso y que sé que cuando uno está en una celda humillado, porque lo he estado, de manera injusta, eso sí, el Estado me ha tenido que indemnizar por eso, pues yo sé que se siente querer que se resuelvan rápido las solicitudes y decirle a un juez que por favor lo tramite y que qué pena, pero es que como así que a usted no le gustó la hoja en la que le dice la solicitud de libertad, va a demorar, va a retardar ese derecho, pues es algo que yo no comulgo con eso. Escogí el derecho penal además, y también lo digo como argumento defensivo, justo por eso, porque tuve que padecer un error judicial que pisoteó mi dignidad por secuelas de por vida y que me hacen que yo llegue aquí a litigar con el solo 36% de mis capacidades físico-mentales, porque el 64% de mi capacidad laboral la perdí en una cárcel justo por un juez que no leyó la Constitución, a pesar de que un dictamen balístico luego demostró mi inocencia y por eso pude salir y dedicarme al derecho penal, aunque nunca me gustó. Por eso, señor juez, señor magistrado, considero que cuando alguien cae en una cárcel no puede depender su salida de un formalismo caprichoso y tendré que volverme a sentar aquí muchas veces más cada vez que me sea imposible quedarme callado frente a la arbitrariedad, cuando sobre todo yo sé que tengo la razón. Soy un abogado, no un trabajador social, dijo el Nobel de Literatura Hermann Haas en su libro Obstinación, página 113, que también invoco como argumento defensivo. Abro comillas: el héroe no es el ciudadano obediente, apacible y cumplidor. Heroico solo puede ser el individuo que ha erigido su propio sentido, su noble y natural obstinación en su destino, cierro comillas. Esa es mi manifestación, señor juez. Señor magistrado, yo no incurrí en falta disciplinaria, y si considera la judicatura que incurrí en alguna falta disciplinaria porque tal vez debió haber sido un poco más diplomático, ello de todas maneras estaría cubierto por esas causales de ausencia de responsabilidad que he invocado y que se complementan con esa víctima del sistema que resulté siendo yo también. En caso de todas maneras de que y que me hace que mis casos en penal tengan un poco de dosis pasional diferente a la que pueden tener otros colegas. En caso de que de todas maneras mi pretensión de archivo de la actuación no sea resuelta favorablemente, sí ruego al señor magistrado, teniendo, o tal vez así lo percibí, que seguiría una etapa probatoria, y pues en virtud de ello, no sé si hago de manera inmediata como punto final de mi versión libre las solicitudes, o si se cierra la etapa y se abre la nueva, y es allí donde se plantean, para evitar que me precluya la oportunidad. Ruego, honorable magistrado, por favor, un poco de claridad al respecto, de si la hago de manera inmediata o si se hace como etapa posterior, su señoría. Proceda a la etapa de pruebas, abogado. Gracias, su señoría. Ruego de manera respetuosa que, como prueba en mi favor, se decrete oficiar a los distritos judiciales de Ibagué, Guadalajara de Buga, Cúcuta, Cartagena, Barranquilla, Arauca y Bogotá, con el fin de que esos centros de servicios de esas unidades, bueno, Arauca no tiene centro de servicio, sí tiene centro de servicio, a esos centros de servicios suministren copia de todas y cada una de las solicitudes de audiencias preliminares que hubiera radicado el suscrito abogado defensor Daniel Giovanni Neira Ríos ante esos despachos, pidiendo diligencias de control de garantías. ¿Cuál es la finalidad de esa petición probatoria? No llenar este expediente de papeles, sino mostrar, ¿desde qué periodo? Periodo 2014, cuando empecé a litigar con licencia temporal. La tarjeta creo que salió en el 2015. Y hasta el día en que se radicó la compulsa de copias, es decir, hasta el 23 de marzo del 2021. ¿Cuál es la finalidad de recolectar todos esos documentos? Mostrar la mentira del doctor Nelson Triana Cárdenas, que me señala dentro de su queja la modificación o alteración de un formato que él estableció. Prácticamente sería más fácil creer que él fue el que plagió mi formato. Y la manera de demostrar que efectivamente el formato que yo utilicé ha sido aceptado por muchos distritos judiciales de antaño es justamente con el suministro de esas copias, de todas esas que yo haya radicado, porque además me permite mostrar que mi actuación se hizo bajo el principio de confianza legítima, en tanto que venía de manera repetitiva con ese mismo formato y jamás me había sido devuelto, jamás se me había denegado justicia. Entonces, mostrar que yo no alteré ni modifiqué ningún formato del señor juez de Cali, que no sabía que él tenía ese formato.
y que por lo tanto pues existía un desconocimiento de cuál era ese protocolo que él tenía establecido. Además de ello, pues esto permitirá mostrar que efectivamente mis formatos no tienen ninguna falla, es decir, que cumplen con todos los protocolos, con toda la información básica para poder citar a una audiencia. Pero en todo caso ruego que se cite en declaración al doctor Nelson Triana Cárdenas para que en calidad de juez coordinador exprese puntualmente cuáles son aquellos puntos que adolecía mi solicitud y que le ameritaban denegarme a Administración de Justicia y devolverme el formato. Es decir, cuál punto exactamente era el que él considera que hacía falta. Para mostrar que efectivamente no existía ninguna falta. Será además, como señala o me imputa conductas de tipo penal, como la amenaza y el constreñimiento. El constreñimiento da, pero confusión. Entonces, pues será interrogado acerca de si existió alguna otra situación distinta a las que plasman la queja y a los correos que le genere ese tema de amenazas, y será interrogado sobre si se ha visto comprometida su seguridad, si nos conocíamos de antes, si existía alguna animadversión, como para poder confirmar o descartar que existiera pues realmente algún acto mío que llegara a obligarlo a realizar alguna actuación contra su voluntad. Adicionalmente, ruego que se escuche en declaración al señor juez 24 Penal Municipal con función de control de garantías, con el propósito de que este funcionario, que fue finalmente quien resolvió la solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento, señale a viva voz y bajo grada de juramento si mi petición tenía alguna falencia que le hubiera impedido a él la realización de la diligencia, o si por el contrario, justamente con los datos allí consignados, pudo desarrollar su actividad sin ningún inconveniente. Esto para seguir retroalimentando que no existían razones suficientes, no existía realmente la más mínima justificación para que se me devolviera mi solicitud. Además de ello, señor juez, ruego que se oficie a el Departamento de Policía del Tolima, exactamente a la seccional de sanidad, con el propósito de que la junta médica de esta entidad prestadora de mi salud certifique justamente el nivel de discapacidad que padece el suscrito profesional del derecho, que como ya lo señalaba es del 64%, y que justamente allí en esas actas pues se puede revelar de manera clara y contundente de dónde se extrae que justamente existe esa afectación, en tanto que considero que además el doctor Nelson Triana Cárdenas estaba incumpliendo, al menos frente al trámite conmigo, aquello que señala el artículo 13, según el cual pues las personas que tenemos algún nivel de afectación que nos hace un poco, nos deja un poco en desventaja frente a otras personas, pues debemos recibir un trato diferente, y en este caso el trato considero es discriminatorio. Considero que no solo es un tema regional, por no ser un abogado de Cali, al punto que revela la queja, que es que hay 943 solicitudes que él no ha tenido inconvenientes, y entonces que solo tiene inconvenientes con el abogado de Tolima, sino que además yo considero que estoy además todavía en una condición de vulnerabilidad que hace que mi trámite debiera incluso ser prioritario por la condición en la que me encuentro. Además de ello, ruego, señor juez, que se decrete el testimonio del señor persona que fue procesada dentro del asunto en el que se hace la solicitud de audiencia, con el propósito de que este ciudadano, actualmente miembro activo de la Policía Nacional, le exprese a viva voz al despacho en qué condiciones puntuales se encontraba privado de la libertad, cuál era la condición de hacinamiento que tenía la cárcel de Villahermosa, cómo hacía para dormir, y todas esas situaciones puntuales que generen la necesidad de un actuar pronto oportuno, de ese trámite rápido y sencillo del que habla la convención, y que generaban que la defensa de esta persona no pudiera ponerse a esperar a cambio de formato para que solo así a esta persona se le solucionara su situación. Esa es básicamente las solicitudes probatorias que realizo en pro de mi defensa, su señoría,
pues las sentencias pues, no son prueba, por eso no pido que se alleguen al expediente, pero además porque han sido invocadas con su radicado para que con ellas se soporte mi intervención. Esa es mi manifestación, señor juez. Abogado, frente a los oficios a los distintos distritos, sí es obligación de que usted aporte los nombres de los procesados y los radicados por lo menos, porque las respuestas que ellos dan es que se tiene que precisar por el cúmulo de trabajo que tiene. Entonces tiene 3 días para que presente esa relación por cada distrito. Se va a citar al señor juez que compulsó copias. El juez con el 24 control de garantía se le va a oficiar haciéndole las preguntas para que no requiere que venga aquí a declarar, sino que las preguntas que ustedes le formulan se le harán por escrito para que la responda por escrito. Se decretan, de resto, todas y cada una de las pruebas por usted solicitadas, oficiar a la policía para su discapacidad, y usted se encarga de que el señor Basto, la persona que usted representó, concurra el día y la hora que le va a señalar. Doctora Valeria, fecha y hora, en espera de las respuestas que den los distintos distritos después de que el abogado suministre la relación de procesos. Y fecha y hora para escuchar al juez coordinador que compulsó las copias. Sí, señor, ya le indico. Honorable magistrado, las preguntas al señor juez 24 dentro del mismo plazo de los 3 días. No, ya usted las hizo. Ah, bueno, listo. Era para de pronto evitar que me precluyera ahí alguna situación al respecto. No, usted ya las hizo. ¿Cómo, doctora Valeria? Para el 29 de septiembre a las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde, perdón. Correcto. ¿Confirmado, abogado? Sí, señoría, no tengo nada para esa fecha y en todo caso, si sale algo, daré prioridad siempre a esta diligencia. Queda convocado y ya tiene advertido que debe relacionar los procesos para los distintos distritos. Y hace comparecer a su representado que está adscrito a la policía. Rogaría levantar acta, crear la respetuosa, escúcheme que rogaría de manera muy respetuosa, sí, yo me encargo de erradicar la citación y demás, pero como se trata de un servidor público, además de una fuerza castrense, le van a exigir a él en la Oficina de Talento Humano que exista realmente una convocatoria, no de un particular como yo, sino que haya algo que evidencie. Y se lo manda usted al correo. Gracias, señor juez. Señor magistrado. Levantar acta, crear la presente diligencia. ¿Nos podemos retirar, doctora Valeria? Sí, señor, ya se pueden retirar. Feliz día, gracias por su comparecencia. Hasta luego, muy amable. Igualmente, buen día para todos. Hasta luego, gracias. Desde el curso 90 de los oficiales, donde aprende